Ya, Se pastor, está grabando la llamada. empezó. Se está transmitiendo la llamada. Esta llamada está tomando notas. Ramón, ya puedes pasar. Ya va Ramón, que es el que le corresponde la clase. Ay, no. ¿Qué más podía hacer? No estaba para hacer la silla para que camine. Esto no camina. Aquí la cosita es. Se está echando más para allá, mía. Es que no le veo dónde está. Espérate, ya está aquí. Vamos, ya está grabando, ya empieza. Gloria a Dios. Buena noche para los que han llegado. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas para noches, todos. buenas noches, pastor. Buenas noches, mi doctor. Oiga, el predicador 1A. Gloria, aleluya. Tengo los mejores maestros. Todo por la gracia de Dios. ¿Quién es el mejor maestro? Ahora que dice el mejor maestro, por ahí me encontré un proverbio que dice que el mejor maestro es el error. Que vale caro, duele mucho, pero enseña bien. Palabras sabias, sí, señor. Gloria a Dios. Bueno, miremos a ver dónde fue que quedamos. Bien. Ahí lo tienes, proverbios que no guían, hay que darte. ¿Ah? Ahí donde está, hay que darte, proverbios que no guían. ¿Dónde te fuiste? Estoy en el 21. No, ponte en el 1, que hay proverbios que no guían, ahí donde quedaste. Ahí empieza con el 1. Proverbios que nos guían. Vamos a ver cuáles son los proverbios que nos guían en la vida diaria. Aleluya, son las 5 ya. Yo no. Bueno, para iniciar oremos y nos colocamos en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Padre eterno. Te damos gracias por este día tan bello que nos has prodigado, Padre eterno. Te damos gracias por todas las bendiciones derramadas sobre nosotros, sobre la familia, sobre la iglesia, Padre. Te damos gracias por nuestra vida y nuestra salud. Te damos gracias, Señor, porque tú abres nuestros entendimientos, porque tú, Señor, nos llenas de tus dones espirituales, Padre. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Gracias por todos los que han llegado y acelera el paso, Padre, de los que no han llegado para que lo hagan a tiempo. Entonces comenzamos o proseguimos con proverbios que nos guían y hablamos de 10:1 al 29:27. Y nos dice que los restantes proverbios de Salomón son breves y van al grano. Sí, los restantes después de todos los que hemos visto hasta aquí. La mayor parte se expresan en forma de contraste, paralelismo y comparaciones.
y todos enseñan valiosas lecciones sobre cómo debe ser nuestra conducta, nuestra expresión y nuestra actitud. Siempre hemos dicho que la palabra nos enseña que nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar deben estar alineados con la palabra de Dios, o sea, con la verdad. En los capítulos 10 al 24 se recalca la importancia de sentar temor reverencial sobre Jehová. O sea, ese es el objetivo principal de estos versículos, del 10 al 24, estos 14 versículos. Realzar, recalcar en nosotros, en nuestro corazón, la importancia de sentir temor reverencial por Jehová. Y los proverbios de los capítulos 25 al 29 fueron transcritos por los hombres de Ezequías, el rey de Judá. Y empezamos por analizar 25.1. El proverbio 25.1. El proverbio 25.1 nos dice: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. La palabra también aquí pone en claro que los proverbios anteriores son también de Salomón. Dice, aquellos y estos son de Salomón. Y listo. Esos proverbios fueron copiados por los hombres de Ezequías. Ya lo habíamos dicho. No imaginados ni recordados, en realidad copiados de los manuscritos originales. Si no fueron recordados, sino copiados, escritos ya en los originales. Estos dichos nos enseñan a confiar en Dios, además de otras lecciones vitales. Entonces, además de la lección de confianza en Dios, también nos enseñan otras lecciones. Vamos a ver. Respuestas a preguntas bíblicas. Versículos 10, 6. Nota. ¿Cómo encubre violencia la boca de los inicuos? Esta expresión puede aludir a lo que la persona malvada esconde en sus malas intenciones con palabras amables, o quizás se refiere a que los malvados queden silenciados por el trato hostil que suelen recibir de los demás. Versículo 16 decíamos, vamos a leerlo a ver qué nos dice en la palabra. 16. Bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Dios no anda por las ramas, Dios siempre va al grano. Y era lo que hacía también Salomón. Salomón iba al grano con lo que decía como proverbio. O quizás se suelen recibir de los demás. 10:10. ¿Cómo causa dolor el que guiñe el ojo? Y hay una pequeña explicación. Dice, al fin de ocultar sus verdaderas intenciones, el hombre que para nada sirve, no solo recuerda o recurre a la tortuosidad del habla, sino también a diversos gestos, como guiñar el ojo. Proverbios 5:12 y 5:13. Este tipo de engaño puede causar mucha angustia a sus víctimas. Miremos a ver qué nos dice la Biblia.
10, 10, 10, 2, 5, perdón, 5, 12 y 5, 13. Cinco, 12 y 5, 13. 5, 12 nos dice: y diga cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Desviarse de la palabra de Dios trae precipitadamente esclavitud al mal. Y el 13 nos dice: y no oí la voz de los que me adoctrinaban, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Sin falla, el Señor proveerá una voz piadosa. Si no la oímos, no tenemos excusa. Romanos 1:20. Y vamos a ver qué nos dice 10:10. 10:10 nos dice: el que guiñe el ojo acarrea tristeza, y el insensato de labios será castigado. Podemos decir también que el que guiñe el ojo en el oriente, así como en otras partes del mundo, es un método de mostrar soborno a un juez, o en la sociedad común dañar el carácter de un conocido. Es decir, en otras palabras, guiñar el ojo es signo de mentira, es signo de tramoya, es signo de cambiar un veredicto, es signo de cambiar un mensaje, es signo de todo menos de una verdad. Es un engaño. (10:29). ¿Qué es el camino de Jehová? Esta expresión no alude aquí al proceso que debemos seguir en la vida, sino a los tratos de Jehová con la humanidad. La relación que se ha tenido con los seres humanos a lo largo de la historia garantiza que protegerá al exento de culpa y causará ruina a la persona malvada. 10:29. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Y la Biblia nos dice: fortaleza es al perfecto el camino del Señor, pero espanto es a los que obran maldad. Seguir el camino de Dios es aumentar constantemente las fuerzas espirituales en uno. Eso es seguir el camino del Señor, estar siempre alineado con la palabra, como decíamos, en el pensamiento, en el hablar y en el actuar. 11:31. ¿En qué sentido merece el inicuo mayor recompensa que el justo? En este versículo, la recompensa se refiere al grado de castigo que cada uno recibe. Cuando la persona justa comete un error, recibe disciplina, no recibe castigo, recibe corrección, recibe enseñanza y recibe una disciplina, o sea, algo que lo va a llevar a actuar siempre bien, actuar siempre en la dirección de Dios, actuar siempre conforme a los propósitos de Dios. Él recibe disciplina como recompensa, no como castigo. Por otra parte, la persona inicua que peca a propósito y se niega a hacer lo que está bien, merece y recibe un castigo mayor. Gloria a Dios. Aleluya. En eso consiste lo que leímos inicialmente. ¿En qué sentido merece el inicuo mayor recompensa que el justo? La recompensa del justo es una verdadera recompensa, pero la recompensa del inicuo es un castigo.
10:29. ¿Qué es el camino de Jehová? Esta expresión no alude aquí al proceso que debemos seguir en la vida, sino a los tratos de Jehová con la humanidad. La relación que ha tenido con los seres humanos a lo largo de la historia garantiza que protegerá al exento de culpa y causará ruina a la persona malvada. 10:29. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Y la palabra nos dice: fortaleza es al perfecto el camino del Señor, pero espanto es a los que obran maldad. Según el camino del Señor aumenta siempre y constantemente las fuerzas en el cristiano, en el creyente. 11:31. ¿En qué sentido merece el inicuo la mayor recompensa que el justo? En este versículo la recompensa se refiere al castigo que cada uno recibe cuando la persona esta comete un error, recibe disciplina. Como recompensa, por otra parte, la persona inicua que peca a propósito, y estamos leyendo lo mismo. 12:23. ¿Cómo puede una persona encubrir conocimiento? Que alguien encubra un conocimiento no quiere decir que lo oculte. Más bien significa que demuestra con discreción y sin grandes alardes. Entonces, repetimos. ¿Cómo puede una persona encubrir conocimiento? Y decimos que alguien encubra su conocimiento, no su maldad, no quiere decir que lo oculte, más bien significa que lo demuestra con discreción y sin grandes alardes. 14:17. ¿Por qué el hombre de capacidades para pensar es odioso? La expresión hebrea que se trata de que traduce capacidades de pensar puede referirse tanto al discernimiento como a un modo de pensar malicioso. Claro está, el hombre que tiene malas intenciones es odiado. Aleluya. 14:17. Vamos a ver qué nos dice la palabra. 14:17. El que es pronto en airarse cometerá necedades, y el hombre de inicuas intrigas será odiado. Gloria a Dios. Pero lo mismo le ocurre al hombre de discernimiento que utiliza sus capacidades de pensar y escoge no ser parte del mundo. Juan 15:19. O sea, que recibe la bendición de Dios. 18:19. ¿En qué sentido es más que un pueblo fuerte el hermano contra quien le ha transgredido? Al igual que un pueblo fuerte que está siendo sitiado, puede que el individuo ofendido se niegue tajantemente a hacer concesiones, y es fácil que las contiendas entre este y el transgresor se vuelvan barreras tan insuperables como la barra de una torre de habitación. Aleluya. 18:19. Nos dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. La contienda de los hermanos son como cerrojos de un castillo. La palabra ofendido debiera traducirse más bien el hermano herido. O sea, de otra manera, el hermano que está ofendido, el hermano que está herido por el malvado,
ese se vuelve más fuerte en la fe en Cristo Jesús. Y siempre va hacia adelante, no retrocede, no se deja intimidar. Lecciones para nosotros, 10 del 11 al 14. Si deseamos que nuestras palabras resulten edificantes, el conocimiento exacto debe llenar nuestra mente, el amor debe impulsar nuestro corazón y la sabiduría debe guiar lo que decimos. Bastante claro la explicación de estos tres versículos. 10 del 11 al 14. 10 del 11 al 14. 11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y el 12 dice: el odio despierta rencilla, pero el amor cubre toda suerte de ofensas. Y el 13 nos dice: en los labios del entendido se halla la sabiduría, y la vara en la espalda del falto de cordura. Falto de cordura lleva vara de parte de Jehová. Gloria a Dios. Hay aquí una serie de versículos como el 10:19, 12:18, 13:3, 15:28, 17:28. Y nos dice que hay que procurar no hablar de más ni sin pensar. Siempre que hablamos o vamos a hablar, que vamos a hacer algo, debemos pensar en la verdad. Dicho de otra manera, debemos pensar cómo lo haría Cristo si le tocara a él hacerlo en estos momentos. ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Cómo recomienda a Cristo que actuemos en estos momentos o en una acción como esta? No debemos dejarnos llevar por el impulso de nuestras emociones, sino siempre actuar conforme a la palabra. La palabra es la verdad y la Biblia es clara cuando nos dice que la verdad, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces siempre hay que estar conforme a la verdad. Incluso la palabra nos dice que cuando vayamos a orar, oremos conforme a la verdad, conforme al deseo de Jehová. Y hay otros versículos como el 11:1, el 16:11 y el 20:10 y 23 que nos dicen: Jehová desea que seamos honrados en los negocios. Nada de triquiñuelas, nada de falsedades, nada de engaños, nada de pesas falsas, nada de medidas falsas, ¿sí? Y una cantidad de cosas que ve uno en el comercio y en los negocios. Jehová 11:1, vamos a ver qué nos dice 11:1. 11:1 nos dice: la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Con Dios siempre la justicia, siempre la cabalidad, siempre la seriedad, siempre la honestidad. Y como explicación podemos decir que el amor tierno de Dios para los hombres y especialmente para los pobres aparece en este proverbio, porque si ello es obedecido, la injusticia, la deshonestidad, el fraude y la crueldad dejarán de existir. 4 veces se dice que el fraude en los negocios es abominación a los ojos de Dios. ¿Y cuáles son esas 4 veces? Pues en estos 4 versículos que hemos nombrado: 11:1, 16:11, 20:10 y 23. 11:4
Es una insensatez sacrificar el estudio personal de la Biblia, la asistencia a las reuniones, la oración y la participación en el ministerio del campo por tratar de obtener riquezas. Recordemos allá en el libro de Hechos, cuando se quejaron los griegos porque no atendían bien a las mujeres de ellos. Y entonces los jefes de la iglesia dijeron, no es justo que nosotros dejemos la oración, que nosotros dejemos esa comunión con Dios, esa intercesión por el pueblo, esa intercesión para que Dios nos capacite en lo espiritual y poderle servir día a día mejor al pueblo, por irnos a servir las mesas. Entonces, organizaron al pueblo y escogieron a siete personas más de la congregación para que ocuparan esa función. ¿Sí? Entonces, repitiendo, podemos decir que es una insensatez sacrificar el estudio personal de la Biblia, sacrificar la asistencia a las reuniones de la iglesia, sacrificar la oración y sacrificar la participación en el ministerio de campo, o sea, ese ministerio en donde uno sale a predicar la palabra, a compartir las bellezas de Dios, por tratar de obtener riquezas. Pero generalmente es lo que vemos en el mundo e infortunadamente en mucha parte del pueblo de Dios. No vine a la iglesia porque estaba atendiendo a un cliente. No vine a la iglesia porque estaba ocupado trabajando. No vine a la iglesia porque estaba preparando un trabajo que tenía que entregar. ¿Sí? 13:14. No basta con sentirse deseoso de obtener un puesto de responsabilidad en la congregación o de vivir en el nuevo mundo. Hay que ser diligente y esforzarse por cumplir los requisitos. Dicho de otra manera, no es desear un cargo excelente, sino capacitarme primero para poder ejercer ese cargo. Pero nosotros lo vemos muy comúnmente en el mundo y especialmente en la política, en la administración pública, en donde nombran a una persona porque tiene sus contactos políticos, pero no porque sabe nada de eso. Y un caso patético es en nuestro país, el ministro de Defensa nunca es un militar. ¿Sí? O sea, es una persona que no sabe de estrategias militares nada, pero es el ministro de Defensa. Y así, muchos otros. Yo me recuerdo una vez en Córdoba, fue por allá en el siglo pasado, que nombraron a un señor que era sastre, que tenía una sastrería muy buena, por cierto. Lo nombraron secretario de Agricultura. Pero esa es la política. Gloria a Dios. 13, 14, 29, 15 y 21. Los padres que aman a sus hijos no los consienten ni pasan por alto sus faltas. Más bien, hacen lo necesario para corregirlos y erradicar esos defectos antes que se arraiguen en la vida de ese muchacho. ¿Sí? Pero muchos padres, y especialmente hoy en día, creen que amar al hijo y que educar bien al hijo es no corregirlo y dejarlo que él haga lo que a él le parezca, porque eso es libertad, porque eso es darle que él tenga su libre expresión, porque eso es dejarlo que él crezca a su manera, que eso es dejarlo que él crezca según como Dios lo dirija.
Pero es que Dios lo dirige, pero también está el diablo que le está diciendo que no haga lo que Dios le dice. Entonces, deben los padres siempre, siempre estar pendientes de la crianza, de la enseñanza de los hijos. Por eso dice, los padres que aman a sus hijos no les consienten ni pasan por alto su falta, más bien hacen lo necesario para corregirlo y erradicar de ellos esos defectos antes que se arraiguen en ellos. Gloria, aleluya. 14:10. Como no siempre sabemos expresar nuestros sentimientos más profundos, ni los demás pueden entenderlos a la perfección, el consuelo que otras personas nos dan tienen sus limitaciones. Así pues, habrá momentos en que los que únicamente contaremos con la ayuda de Jehová para aguantar las dificultades. Así pues, habrá momentos en los que únicamente contaremos con la ayuda de Jehová para aguantar las dificultades. Es la mejor ayuda que podemos buscar. Cuando estemos en dificultades, no salgamos a consultar al vecino, no salgamos a consultar al amigo, no salgamos a consultar al primero que pase. Metámonos con Dios y Él nos dirá qué nos está pasando y qué debemos hacer para aguantar esas dificultades, para soportarlas y esperar que pase el vendaval, porque vendaval pasa. (15:7) Tal como el agricultor no siembra todas las semillas en un solo sitio, nosotros no debemos abrumar a nuestros oyentes con mucha información. La persona sabia esparce poco a poco el conocimiento según se va siendo necesario. La semana pasada me decía mi esposa que estaba enseñando muy lento. Pero es que una cosa es leer, como cuando uno lee la introducción del libro, cuando uno lee quién lo hizo, cuando uno lee ciertos datos que no son muy excesivamente importantes. Entonces, eso con que la persona lo vuelva a leer, es posible que lo entienda y lo asimile. Pero cuando ya se trata de entrar en la palabra propiamente dicho, cuando ya se trata de entrar a leer y a explicar los versículos, su contenido literal y su mensaje, entonces ya se trata de que lo hagamos con un poco más de claridad y con un poco más de pausa, de calma, para que quien nos oiga nos escuche bien y nos entienda bien lo que estamos diciendo, ¿sí? Por eso dice, tal como el agricultor no siembra todas las semillas en un solo sitio, nosotros tampoco debemos abrumar a nuestros oyentes con mucha información. La persona sabia esparce poco a poco el conocimiento según se va haciendo necesario, ¿sí? Entonces, poco a poco y que no llegue a ser excesiva la cantidad de conocimiento. Porque la mente tiene una capacidad. La mente no es que le metes y le embutes por embutirle. No, señor. La mente tiene su capacidad de recepción y de asimilación. Seguimos. 15:15 y 18:14. Tener una actitud positiva nos ayuda a estar gozosos, incluso en circunstancias angustiosas. Tener una actitud positiva aquí no significa apelar siempre al positivismo, no. Significa apelar siempre a la fe en Cristo Jesús. O sea, la seguridad de que creyéndole a Él
podemos conseguir lo que buscamos, ¿sí? Porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que esperamos, pero también la convicción de lo que no se ve. Entonces, es tener una actitud positiva, es tener la convicción, estar gozoso, incluso en circunstancias angustiosas. Podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, porque nosotros hemos venido siempre agarrados de su mano. Tampoco es que vamos a vivir todo el tiempo apartados de Dios y a la hora de la tempestad, ay Señor, ¿dónde estás tú? Cuídame, sálvame. No, Señor, tampoco. 17:24. No queremos que nuestros ojos y mentes divaguen como los del estúpido, sino que se centren en las cosas importantes. Por eso procuramos adquirir entendimiento a fin de actuar con sabiduría. Ayer hablábamos, el viernes hablábamos de que es diferente adquirir conocimiento a adquirir sabiduría, ¿sí? Adquirir conocimiento es cuando estudiamos todas las cosas y nos las aprendemos, como que dice, de memoria. Pero tener sabiduría es entender, saber qué es lo que Dios quiere para nosotros y pegarnos, alinearnos a ese querer de Dios, a ese caminar de la mano con Dios, a ese caminar conforme a las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, Cristo vino a enseñarnos a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo dice claramente, que sin santidad nadie verá al Señor. Y Cristo quiere que nosotros nos apropiemos de su promesa, que es la promesa de salvación y vida eterna. Pero si queremos ser salvos y vivir eternamente allá al lado de Jesucristo, allá en el cielo, entonces tenemos que vivir en santidad. Por eso procuramos adquirir entendimiento a fin de actuar con sabiduría, entender, internalizar la palabra para ser sabios. 23:6-8. Tengamos cuidado con las muestras de hospitalidad que no son sinceras. Las muestras de hospitalidad que no son sinceras. Mucho cuidado con eso, porque hay mucha gente que demuestra hospitalidad, pero sin sinceridad, y eso sencillamente es hipocresía. Y la hipocresía no es de Dios, no le gusta a Dios. 27:21. Las alabanzas ponen al descubierto la clase de personas que somos en realidad. Evidencian que somos humildes si nos motivan a reconocer cuánto le debemos a Jehová y nos impulsan a seguir sirviéndole. Por el contrario, si hacen que nos creamos superiores, revelan que nos falta humildad. Qué bella la palabra, ¿no? Las alabanzas nuestras ponen al descubierto qué clase de personas somos delante de Cristo, delante de Dios. Por eso decíamos también el lunes, el viernes, que mucho cuidado con la música que cantamos. Mucha gente dice, no, que es que toda la música es buena porque la música fue hecha por Dios, ¿sí? Pero no, hay músicas también inventadas por el diablo. Y el diablo le da capacidad a mucha gente para hacer música mundana, ¿sí? De ahí que alguien decía
Yo cuando oigo una alabanza en ritmo, disque alabanza en ritmo de vallenato, a mí eso me hace recordar es una cerveza. A mí eso no me lleva a arrodillarme. Entonces, miremos que cantamos para Dios, que todos los cantos, todas las supuestas alabanzas no son para Dios. 27, 23 al 27 nos dice, tomando como ejemplo la vida del pastor, estos proverbios destacan el valor de sentirnos satisfechos por llevar una vida sencilla, fruto del trabajo diligente y, en particular, graban en nosotros la importancia de confiar en Dios. Entonces, debemos tomar como ejemplo de vida la vida del pastor. ¿Por qué? Porque esto en particular graba en nosotros la importancia de confiar en Dios. Porque debe llevarnos, el ejemplo de vida del pastor debe llevarnos a nosotros a confiar en Dios. Porque debemos suponer, debemos entender que Él vive así de bien porque Él sigue las enseñanzas de Dios, porque Él confía en Dios. 28-25. Buscando a Jehová mediante la oración y el estudio de su palabra. Así podemos entender todo lo que necesitamos para servirle como Él quiere. Entonces, ¿cómo podemos servirle a Dios como Él quiere? Hombre, buscando las enseñanzas de la palabra. ¿Sí? Así podemos entender qué es lo que necesitamos saber y vivir para que Dios esté contento con nosotros, para que agrademos a Dios. Mensaje de peso. Proverbios 30, 1 al 31 y 31. Proverbios 30, 1 al 31, 31. Perdón. El libro bíblico de Proverbios concluye con dos mensajes de peso, que son Proverbios 31 y Proverbios 31:1. Por un lado, valiéndose de comparaciones que hacen pensar que Agur ilustra lo insaciable que es la codicia y lo sutil que puede ser la táctica del hombre que seduce a una joven. También nos pone en guardia contra el ensalzamiento propio y las palabras provocadas por la ira. Por otra parte, en el mensaje de peso de Lemuel, Lemuel recibe de su madre, hallamos buenos consejos sobre el vino y el licor embriagante, así como sobre juzgar con justicia. También se señalan las cualidades de una buena esposa, cuya descripción incluye así, denle del fruto de sus manos y alábenla sus obras. 31:1. Bueno. Entonces dice, regresemos un poco al 31. Dice, por un lado, valiéndose de comparaciones que hacen pensar, Agur ilustra lo insaciable que es la codicia y los sutiles que pueden ser las tácticas del hombre que seduce a una joven. ¿Quién es Agur? Agur, dice la palabra, que era otro nombre que se le daba a David. Y más adelante hablamos de Lemuel.
Por otra parte, en el mensaje de peso que Lemuel recibe de su madre, Lemuel aquí era otro nombre de Salomón. Y Salomón fue enseñado, dice la palabra, que permanentemente por los consejos de su madre Abigail, si no me recuerdo el nombre de ella, si no mal recuerdo. Miremos qué nos dice 31 y 31:1. Proverbios 31 nos dice: palabra de Agur, hijo de Jaque, oráculo, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Itiel y Itiel a Ucal. El Talmud judío dice que a Salomón se le refería por varios nombres y que Agur, siendo uno de ellos, siendo en este caso, Jaque era otro nombre para David. En realidad, Itiel y Ucal pudieron haber sido discípulos de Agur, o sea, discípulos de Salomón. Pero también la palabra nos dice que sobre ellos no hay ningún dato histórico. No sé si no hay ningún dato histórico. Entonces, Jaque, otro nombre para David. O sea, por eso nos dice que las palabras de Agur, hijo de Jaque, o sea, las palabras de Salomón, hijo de David. 31 y 31:1 nos dice: las palabras del rey Lemuel, o sea, el rey era Salomón. La profecía con que le enseñó su madre Abigail, Betsabé, perdón. Me había dicho que Abigail no, es Betsabé. Lemuel era otro nombre de Salomón. Su madre era Betsabé. El sentido de este proverbio es que su madre siguió enseñándole continuamente, aún después de viejo, ella lo aconsejaba. En Proverbios se puede encontrar a Cristo a través de la personificación de la sabiduría y la revelación de la palabra de Dios. Decíamos el viernes que la sabiduría personificada era Jesucristo. O sea, esa es sabiduría por donde lo miremos. Pues por eso decíamos ahora rato que sabiduría es diferente a conocimiento. Por eso nos dice, en Proverbios se puede encontrar a Cristo a través de la personificación de la sabiduría. O sea, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de Jesucristo. Estamos personificando esa actitud. Y la revelación de la palabra de Dios. Personificación. La sabiduría es presentada como una entidad que existe antes de la creación del mundo y se describe como la fuente de todas las cosas buenas. O sea, Cristo existe desde antes de la creación del mundo. Ya lo decíamos en la clase pasada. Cuando Dios hizo al mundo, Él siempre dijo, hagamos. O sea, estaba refiriéndose a Él, su Hijo y al Espíritu Santo. La sabiduría es Cristo. Es la fuente de la creación y la vida.
es identificada indirectamente con Jesús. La encarnación de la sabiduría es Dios. Ya sabemos que Cristo es la encarnación del Padre. El Padre encarnó en su Hijo Jesús. Por eso dice, la encarnación de la sabiduría es Dios. Todas estas cositas parecen un trabalengua, parecen un enredo, pero hay que leerlas con calma, analizarlas con calma para poderlas entender e internalizar, llevarlas a nuestro corazón y que allí hagan rema. Y una vez allí en nuestro corazón, nosotros podamos echar mano a esta sabiduría, a estos conocimientos sobre Cristo en el momento en que lo necesitemos. Por eso dice, la sabiduría es Cristo, pero es la sabiduría personificada. Y repetimos, dice, es la fuente de la creación y la vida. Es identificada indirectamente con Jesús, identificada indirectamente con Jesús. O sea, cuando hablamos de la sabiduría en la palabra, indirectamente estamos hablando de Jesús. O sea, de la encarnación de Dios en su Hijo Jesucristo. El libro de Proverbios invita a buscar la sabiduría de Dios que se encuentra en Cristo para vivir una vida plena y sabia. Recuerden que al iniciar el estudio de Salmos y de Proverbios, hemos dicho siempre que estos libros nos llevan a comunicarnos sabiamente con Jehová, con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, ¿sí? Pero también dijimos que sobre todo los proverbios nos ayudan a comunicarnos también de una manera real y práctica con nuestros semejantes. La sabiduría de Dios personificada en Proverbios se encuentra en Cristo, quien es la fuente de la sabiduría, del conocimiento y de la inteligencia. Repetimos, la sabiduría de Dios personificada en Proverbios se encuentra en Cristo, quien es la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ese es Cristo. En resumen, Proverbios no presenta a Cristo de una manera directa, pero sí revela la importancia de la sabiduría divina. O sea, revela la importancia de conocer a Cristo a través de los proverbios que se encuentran en Cristo para vivir una vida plena en relación con Dios. El libro nos invita a buscar la sabiduría de Dios que se encarna en Cristo y a vivir de acuerdo con sus principios para encontrar la paz y la prosperidad. Nuevamente, aquí nos aparece una redacción tal que de pronto nos parece complicada, pero no. Leámosla con cuidado y verá que la entendemos fácilmente. Proverbios nos presenta a Cristo de una manera directa, pero si no presenta a Cristo de una manera directa, si no nos habla de Cristo abiertamente como nos lo habla Juan, como nos lo habla los evangelios, pero sí revela la importancia de la sabiduría divina. ¿Sí? Ahí, en su mensaje intrínseco, nos está hablando de la sabiduría divina que se encuentra en Cristo para vivir una vida plena en relación con Dios. Es decir, nosotros creyendo en Cristo nos vamos a comunicar perfectamente y plenamente con Dios. El libro de los Proverbios nos invita a buscar la sabiduría de Dios que se encuentra en Cristo, a vivir de acuerdo con sus principios para encontrar la paz y la prosperidad.
De esta manera, Dios nos ha ayudado hoy a terminar el estudio de este libro de Proverbios. Si alguien tiene algo que aportar, alguna contribución, algo que haya leído, algo que le haya llamado la atención, lo escuchamos. Si no, pues seguimos y estemos orando porque la gente regrese al curso, a la capacitación, porque parece que se nos está quedando mucha gente. Sí, está. Aló. Sí. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Yo quería como que aportar alguito. Dígame. Pues no sé, como fue en dos partes, se me escapa si lo trataron o no. Ando como que un poquito distraída en algunos momentos. Con relación a otros temas abordados en este libro, dice que encontramos otros temas abordados como el temor de Dios como base de la sabiduría. La prudencia y la disciplina como puntos claves para una vida recta. El poder de la palabra, es decir, la importancia de hablar con sabiduría. Amén. Otro tema, la diligencia y la pereza. Dice que el trabajo, habla sobre el trabajo duro versus la flojera. Amén. También nos habla de las relaciones humanas. Encontramos muchos consejos sobre la familia, la amistad, el matrimonio. Ya, no más. Estuve leyendo también sobre los personajes y nos habla de Salomón como el personaje o el autor principal, ¿no? El personaje principal del libro. El sabio y el necio, que representan dos estilos de vida constantemente ahí, como que son un contraste más bien, ¿ya? El necio y el sabio y el necio. Claro. Y por otro lado, la mujer sabia y la mujer insensata, símbolos de sabiduría y de insensatez. Amén, amén. Amén. Nos habla de la mujer, por decirlo así, la mujer traicionera, la mujer prostituta, dice la Biblia. Sí. La mujer ramera. Sí. Así Sí, es. realmente todos esos temas los trata la Biblia y como decíamos, hay que leerlos, analizarlos, estudiarlos, escudriñarlos con mucho cuidado para que realmente eso se convierta en un conocimiento nuestro sobre la sabiduría. ¿Sí? Que cuando nosotros conocemos a Cristo, nos estamos empapando de la palabra, nos estamos empapando del propósito de Dios con su palabra, el propósito de la Biblia, que es servirnos a nosotros como ese manual de vida. La Biblia no es para leerla como cualquier otro libro, la Biblia es para leerla y vivirla, porque cuando nosotros vivimos la palabra, estamos, como decía la propaganda de la Caja Agraria, no hay camino, se hace camino al andar. Cuando leemos la Biblia, cuando escudriñamos la Biblia, estamos haciendo ese camino, estamos labrando ese camino a la salvación. ¿Sí? Así de sencillo. Pero hay mucha gente, como dicen los predicadores, que no leen la palabra sino el domingo en la iglesia. Y eso, lo que el predicador les dice. Bueno, ¿alguien más? Bueno, mis hermanos, si no hay otra No he subido exámenes, no he subido exámenes de cantar, de cantar, oiga, pues, de proverbios. ¿Cómo, mi hermana? Digo que no han subido exámenes todavía del libro de proverbios. Échale del lado blanco, ponete del lado blanco. No, apenas la acaban de terminar.
Parece que el pastor ha estado ocupado con Fernando en la búsqueda de la casa para la congregación acá en Cartagena. Cartagena, qué bueno, gloria a Y Dios. ya estuvieron hoy visitando, estuvimos no sé qué día recorriendo el barrio que el Señor indicó y Bueno, hay vimos que ir al